vamos a dar inicio entonces a el seminario o el estudio acerca de la historia de la iglesia. Es muy importante. La mayoría de las personas que estudian la palabra o que estudian historia de la iglesia, pues son gente que quiere ser sencillamente pastores o que quiere ser maestros, pero eh, no, no necesariamente un pastor o no necesariamente un ministro, pero la mayoría estudian un seminario para eso. Y esas clases se dan única y exclusivamente a ese nivel. Pero yo como pastor he querido descentralizar esa situación y quiero que toda la iglesia conozca en su totalidad cosas importantes de la palabra. O sea que hablaremos en otros términos, en otros días hablaremos de hermenéutica, en otros días hablaremos de homilética, en otros días hablaremos de escatología, pero hoy vamos a hablar de historia de la iglesia. Y de historia de la iglesia es tan importante porque a veces las personas no saben ni siquiera de dónde venimos, de qué iglesia procedemos, de qué lugar procedemos. Entonces la gente a veces tiene también una confusión, pero es importante que lo hablemos en esta mañana. Amén. Así que el título como tal se llama así, Historia de la Iglesia Cristiana. Y quiero que abramos la Biblia en la carta de los Hechos, el capítulo número 1, y lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, Carta de los Hechos. Es importante que empecemos a hablar algo interesante. La Biblia ha registrado 4 evangelios, o más bien un evangelio en 4 tomos. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. En estos 4 evangelios se plasma lo que es la palabra de Jesús. Una cosa es la ley de Jesús y otra cosa es la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada en un tiempo para un pueblo específico, en un momento específico. Pero la ley de Jesús es la palabra viva que salió de su boca, y la ley de Jesús, para ser más exactos, es las bienaventuranzas, porque allí se plasma la ley de Cristo, que es superior a la ley de ¿quién? De Moisés. Entonces, el evangelio o los evangelios lo que están haciendo es plasmar y anunciar que llegó ¿quién? El Cristo, el Mesías, lo que se habló en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es solamente el anuncio de la verdad. En el Antiguo Testamento hubo dos participantes o dos miembros importantes para ese anuncio. Número uno, toda la ley, la Torá, y número dos, todos los profetas, incluyendo los escritos sapienciales que son proverbios, salmos y profetas. Obviamente están los profetas menores, los Nevim y los Ketuvim. Los Nevim, que es la Torá, o los Nevim, que es la ley, los Ketuvim, que son los profetas más los escritos. Eso es el anuncio del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, entonces ya llega el anuncio de la verdad. Llegó. ¿Quién llegó? El Cristo. ¿Quién llegó? El Mesías. Ese Cristo y ese Mesías llegó en un momento difícil de la historia. Ese Cristo y ese Mesías llegó en un momento de ley, de pecado, porque siempre ha habido pecado desde Adán para nuestros días. El pecado no se originó en la tierra, sino que se originó en el cielo con un ángel llamado Luzbel o Lucifer. Y ese ángel creado por Dios, pues cambió el carácter, y al cambiar el carácter, obviamente que fue desechado a la tierra, cayó a la tierra, dice que cayó a las partes más bajas de la tierra y habló o se convirtió en una serpiente que le habló a Eva, usted ya sabe el tema, y pues allí ocurre la desobediencia. Cuando Cristo viene a la tierra, pues entonces Él ha operado 3 años de popularidad. En esos 3 años de popularidad, lo que Él está haciendo es anunciar las palabras del Padre, traer el Evangelio que traduce buenas noticias, porque el mundo estaba en completa desesperanza. Cristo viene y en esos 3 años, sin ir a ninguna universidad, sin tener academia de ningún tipo, sin tener formación de ningún tipo y sin hacer grandes aspavientos, hace lo que nadie pudo haber hecho. Habla las palabras de verdad,
trae una revolución impresionante y algo muy interesante es que él trajo las señales también. Operó milagros, operó prodigios y dice que las multitudes lo seguían, multitudes. Y esas multitudes que lo seguían lamentablemente por las cosas que él hacía, por el pan que les daba y por las sanidades y los milagros y los prodigios que ocurrían en él. Cuando dejaba de hacerlo, lamentablemente le daban la espalda. Así suele ocurrir también hoy. Hay gente que busca a Dios solamente para que le haga un milagro y cuando le hace el milagro ya no regresan. Cuando le dan los documentos de la residencia, cuando le dan los documentos de la ciudadanía, ya no regresan. Cuando ya compró un carro o una casa, pues ya se van las cataratas del Niágara y no vienen a la iglesia, porque están con el carro todos los días viajando y sobre todo los domingos. Se da cuenta cómo el mundo es tan desagradecido que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue ocurriendo tal situación. Y si a Jesús le dieron la espalda, pues obviamente a la iglesia de alguna manera también. Hoy el mundo celebra el Día de la Madre, pero hay algo superior, el Día del Padre. Estamos con el Padre. Por eso es tan importante que podamos congregarnos. Ahora bien, la carta de los Hechos está registrando el inicio de la iglesia. Jesús ha hablado de una manera impresionante y Jesús ha revolucionado el judaísmo. Cuando llega Jesús a la tierra, está operando el judaísmo. El judaísmo es una serie de reglas, el judaísmo es una serie de ordenanzas, el judaísmo es una serie de abluciones para los hombres y también para las mujeres, pero llega Cristo y Cristo lo que hace es que libertar, que es lo que hemos venido hablando también en los temas anteriores sobre qué es libertad. Y cuando Cristo asciende al cielo, 40 días dura sobre la tierra mostrándose a todo el mundo de que Él sí ha resucitado, porque no es un mero invento, no es una religión más y no es una parábola, sino que es una realidad. Jesús se ha mostrado durante 40 días a muchas personas y la carta de los Hechos registra que a más de 500 personas Jesús se mostró. Entonces hay una evidencia testimonial porque nadie podría dar la vida por algo que no es cierto. Por lo tanto, Jesús se muestra a esas personas y luego de esos 40 días viene la ¿qué? Ascensión de Jesucristo. Jesús asciende y después de la ascensión de Jesucristo transcurren 10 días. En ese periodo de 10 días, Jesús anteriormente le ha hablado a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Ya no son 12, son 11 porque Judas se colgó. Entonces hay 11 y él les dice, mire, por favor, no se vayan a ir, quédense aquí en Jerusalén y quédense más exactamente en el aposento alto. Y quédense porque va a venir ahora ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas, entonces ustedes ahora sí podrán hacer ¿qué? La iglesia. Por eso hay muchas personas que no hacen iglesia, porque son tímidos, porque les da pena hablar de Jesús, porque no predican y no enseñan. ¿Sabe por qué no predican, no enseñan y les da pena hablar de Jesús? Porque no tienen al Espíritu Santo en poder. Una cosa es tener al Espíritu Santo en posesión de, y otra cosa es tener el Espíritu Santo en poder. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona se convierte a Jesucristo y dice, yo acepto a Jesús como mi Salvador, reconozco que soy pecador, necesito nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene y habita sobre esa persona y toma ¿qué? Posesión de esa persona. El espíritu de esa persona es ahora poseído por el Espíritu Santo de alguna manera. Toma posesión y empieza a ser gobernado por Dios. Pero ahora ¿qué falta? El poder. El poder. Entonces hay cristianos que vienen a la iglesia pero no tienen poder. Hay cristianos que prefieren comprarse una tablet de $1,500 que una Biblia de $70. Porque la tablet da estatus. Esto no da estatus.
Entonces, pues la gente no abre la Biblia. De hecho, en estas iglesias y en este tiempo, lamentablemente ya la gente no abre la Biblia en las iglesias. Primero porque no la tienen o no ven necesidad de comprarla. Es más necesario comprarse otro instrumento u otro, un computador, que comprarse una Biblia. Y lo traigo como publicidad porque dentro de 2 meses vamos a tener Biblias espectaculares en la librería, en español y en inglés. Entonces, no ven la necesidad de abrir las escrituras. Y las escrituras son muy importantes y muy relevantes para hoy poder entender el verdadero evangelio, para hoy poder entender la palabra del Señor. Entonces, la carta de los Hechos está registrando el inicio de esa iglesia de donde usted y yo venimos, que con el tiempo lamentablemente se fue, ¿qué? Torciendo, permeando, doblando, diluyendo y perdiendo la esencia de la verdadera iglesia que Dios llamó a que los cristianos testificaran de él. Cuando un cristiano recibe la unción o cuando un cristiano recibe el bautizo del Espíritu Santo, entonces tiene poder para testificar con parresía, con valentía, con autoridad, con ciencia, con conocimiento, con unción, con gloria, con el poder de la palabra, con la unción de la palabra, con la gloria de la palabra. Pero cuando no recibe el Espíritu Santo, simplemente es un cristiano que asiste a una iglesia y se sienta en la silla y escucha el sermón y espera es que el café lo sirvan y se va. Entre semana no tiene relación, no lee la palabra, no le gusta algo, le llama la atención la alabanza, le gustó la chica que cantó hoy aquí, el muchacho que tocó la guitarra, cosas que le atraen. Hay una simpatización de cosas dentro de la iglesia, pero todavía le falta ¿qué? El poder. El poder. Si el poder no es gritar, el poder no es dar la vuelta a la manzana como locos, como la iglesia pentecostal, porque el término pentecostal se ha diluido y se ha desviado, porque el término pentecostal está aquí en Hechos. La primera iglesia es la iglesia ¿qué? Pentecostal. Pero esa iglesia pentecostal hoy se traduce en gritos. Y cosas extrañas, y vueltas a la manzana, y gritos extraños, y oro en la escarcha en las manos, y escarcha en el pelo, y te profetizo, y un acto profético, y te profetizo, y vas. Entonces, eso se transformó, y eso le llaman pentecostal. Aunque el término está en la palabra, se ha desviado originalmente de lo que está diciendo la palabra. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos de dónde usted viene o de dónde viene la iglesia y dónde estamos actualmente en la iglesia contemporánea o moderna. Si no conoce esto, pues obviamente usted va a decir, no entiendo nada. Entonces, el Espíritu Santo viene en forma de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios o para qué Jesús le dio a la iglesia el Espíritu Santo? Para hacer sencillamente ¿qué? Testigos. No para pedir plata, no para hacer negocios, no para tener simonía, no para hacer cosas extrañas, no para hablar de popularidad, no para convertirse en un conferencista internacional, no para convertirse en un coach de vida, no para convertirse en la iglesia más elevada y espiritual y extraña y linda, no, sino para qué, para que nosotros tengamos el poder para testificar, para que podamos testificar a los doctos, para que podamos testificar a los ignorantes, para que podamos testificar a los cercanos, para que podamos testificar a los lejanos, para que podamos testificar a los niños, para que podamos testificar a los jóvenes, para que podamos testificar a los adultos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios creó la iglesia y para eso Dios dio el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no tiene ¿qué? Poder.
Simplemente es una asamblea donde venimos y cantamos, escuchamos un sermón y luego nos tomamos un café y nos vamos para la casa. Y ya. Y a los 8 días volvemos, si es que vuelve, porque de pronto no vuelve. Y hay una debilidad en el cristianismo, lamentablemente. La iglesia primitiva, es hermoso entender algo. Hay 6 periodos en la iglesia, 6 periodos interesantes. El primer periodo es el periodo de la iglesia primitiva o la iglesia pentecostal. Ese es el primer periodo y esa es la que estamos hablando inicialmente en esta mañana. El segundo periodo es la iglesia perseguida. El tercer periodo es la iglesia imperial. El cuarto periodo es la iglesia medieval. El quinto periodo es la iglesia reformada y el sexto periodo es la iglesia moderna o contemporánea. Pero tenemos que hacer un análisis profundo de lo que estamos viviendo hoy de la iglesia contemporánea moderna y con relación a la iglesia primitiva o pentecostal o apostólica, porque son los 12 que Dios llamó, que ahora son 11 y que en su defecto Dios no, los mismos hombres, debido a que no estaba el Espíritu Santo de alguna manera en forma de poder, tuvieron que elegir ¿a quién? A un tal llamado Matías. Eran 2 opciones, o un tal José o un tal Matías. Entonces, como no tenían el Espíritu Santo como poder, ¿qué hicieron ellos? ¿Echaron qué? Suertes. Es como coger los dados y decir, bueno, usted dice el 6 sí es José. No, el 4 sí es Matías. El 4 y el 4 y el 3. El 4. Pero déjeme decirle que fue una equivocación de ellos, ni para Matías ni José, aunque se registra en la Biblia que está ahí. Y fue el que reemplazó a Judas Iscariote. Pero el que debió haber ocupado ese puesto como apóstol debió haber sido el apóstol Pablo. No en ese momento, porque en ese momento era un ¿qué? Asesino y perseguidor. Pero más adelante ese apóstol fue realmente el apóstol de los gentiles, que debió haber llenado el hueco, el vacío de un incircunciso, como lo fue Judas. Y cuando hablo de incircunciso me refiero no a la parte física, sino espiritual. Entonces, en todo ese orden de ideas, el primer periodo que vamos a ver es el periodo apostólico, o el periodo de la iglesia primitiva. Este es el primer periodo que vamos a ver. Ahora bien, el término iglesia, ustedes ya lo conocen y lo identifican. El término iglesia viene del griego eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. Y traduce ese término que traduce salir fuera. ¿Salir fuera de qué? De la corriente de este mundo. ¿Quién instituye la iglesia? Juan, Pedro, Jacobo. ¿Quién? Jesús. Jesús es el que instituye la iglesia. Jesús es el que crea la iglesia. Ahora bien, inicialmente este primer periodo es construido o constituido más bien por meros ¿qué? Judíos. No era nada más sino judíos. No habían romanos allí, no habían griegos allí, no había de ninguna otra nacionalidad. Eran simple y llanamente judíos que salieron del judaísmo y que encontraron la verdad en las palabras de Jesús. En ese tiempo había mucha filosofía todavía. Platón ya estaba, había pasado inclusive. Ya habían filósofos, ya habían doctores filosóficos, ya habían eruditos, ya había la academia. Había mucha información, pero había solamente un Padre eterno que envía al Hijo para construir una iglesia, para que por medio de esa iglesia se diera a conocer el nombre de Dios, el poder de Dios. Y hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, es la única institución verdadera, santa y poderosa que se sostiene hasta el día de hoy, a pesar de los embates que ha vivido durante 21 siglos, con situaciones de persecución y con situaciones de oscurantismo
o espiritual, o con situaciones de malas doctrinas y malas enseñanzas, o con situaciones de el papado, ¿no? El sistema del papado, que no fue ni inició con Pedro, como dicen la iglesia tradicional, sino que realmente aparece en el siglo cuarto. En el siglo cuarto es donde va a aparecer el papado, y el primer papa se va a llamar Gregorio I, que no usaba los nombres de ellos, ¿no? El nombre de él, no. Por ejemplo, Benedicto XVI se llamaba Joseph Ratzinger, alemán, teólogo alemán, de la Academia Alemana, de los de Can, y él era el que cuidaba y protegía, ¿qué? La doctrina de la Iglesia Católica. Obviamente, usted ya sabe la historia, hace poco murió él, pero fue reemplazado porque él, pues, ha renunciado, que no fue que haya renunciado, lo hicieron renunciar, que es otra cosa diferente, para establecer al que hoy se llama Francisco I, que el verdadero nombre de él es Bergoglio, Jorge Bergoglio. Entonces hay que entender de dónde venimos y cómo va esta situación para que usted diga, entonces nosotros venimos, sí, pero entienda que nosotros no venimos del catolicismo. Nosotros venimos, la iglesia cristiana viene ¿de dónde? Desde Cristo Jesús. Por eso le estoy hablando de la raíz. Usted debe conocer la raíz. Y cuando usted le hablan de este tema, usted debe tener el conocimiento y el argumento para explicar bien. Y usted no diga que salimos del catolicismo. No, no salimos del catolicismo. Es que el catolicismo se dio en el siglo IV. Es que el musulmán apareció en el siglo VII. Entonces, es que el cristianismo apareció en el siglo cero con Jesucristo. Año 30 va a la cruz. Año 30, perdón, años de popularidad, 33 va a la cruz e inicia el periodo de la iglesia apostólica con 12 apóstoles, 11 para ser más exactos. ¿Entiende usted? Yo le estoy haciendo un paneo general para que entendamos o contextualicemos de dónde viene la iglesia. Ojalá usted pudiera escribir todo. Es importante. Bueno, porque no sabemos si vamos a ponerlos en YouTube. Esto. Bueno, Hechos capítulo número 1, por favor. Léalo. Vamos a leerlo despacio y lo vamos a ir analizando. Son las 5 para las 12 apenas. ¿Estamos claros hasta ahí? Recuerde que la predicación yo la di al inicio. Fueron 5 minutos de predicación. Esto ya no es predicación, esto es enseñanza doctrinal y seminario bíblico. ¿Estamos claros? Bien. Hechos capítulo número 1. Dice la palabra en Nueva Traducción Viviente. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús hizo, que es lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Número 1, ¿quién está hablando aquí? Lucas. Lucas no es, ojo, Lucas no es apóstol de Jesús. ¿Quién dijo eso? Porque uno escucha que no, Lucas fue apóstol. No, Lucas no fue apóstol de Jesús. Lucas era un médico griego y que era un extremado investigador y periodista, mirando e investigando y no tragando entero como algunos tragan entero, sino que él fue, como lo que dice Hechos 17, los hombres de Berea, parecido a los de Berea, que analizaban lo que se escribía, lo que se decía en ese momento y que no se tragaba entero. Por lo tanto, Lucas, él está escribiendo a Teófilo, la carta se la está dedicando y dice, Teófilo, en mi primer libro, en otra versión dice, en mi primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado de él? Lucas. Lucas es el evangelio de Lucas que él escribe incisivamente analizando todos los eventos que ocurrieron históricamente antes y después de Jesús. Y él está escribiendo todo el tiempo para que tengamos la iglesia y el cristianismo tenga la evidencia, que a usted no le metan los dedos a la boca. Nadie le puede meter los dedos a la boca. Ninguna secta, ninguna religión, ningún pastor, ningún ministro, nadie, porque hay una evidencia superior. Ni judaísmo, ni budismo, ni cesacionismo, no, todo está en la palabra. Entonces él está diciendo aquí claramente que antes de que, dice, hasta el día que fue llevado al cielo, realmente dice la palabra,
Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, dice el verso 3, durante los 40 días posteriores, ahí dice, se da cuenta que no estamos hablando mentiras, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes. En otra versión dice con muchas pruebas indubitables. O sea, perfectas, o sea, que no se pueden cambiar, que son verdad, que son perfectas, convincentes, que él realmente estaba, ¿qué? Vivo. La tumba de todos los filósofos, dioses paganos, tienen un epitafio. Aquí yace Siddhartha Gautama. Para de contar. ¿Quién es? Buda. Cada uno tiene un epitafio. En Jesús no se encontró, ni se encontró, ni se va a encontrar jamás que la tumba. La tumba vacía, y cantamos una canción, la tumba vacía está. Entonces él está diciendo que realmente él, por eso usted viene a reunirse como la iglesia, porque nosotros no estamos con cualquiera, como dicen los mexicanos, estamos con el mero mero, con el que es. Con el que es de verdad el único y verdadero Dios, como lo dice Juan 17:3. Por eso usted como joven tiene la autoridad, el conocimiento. Usted como adulto, usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, tiene el conocimiento, la seguridad, la certeza de que esto no es carreta, falacia, mentira. Por eso el Señor dio el Espíritu Santo para que usted tenga ¿qué? Poder. Y cuando digo poder, yo no me refiero a que se vaya a los puños con la gente. Cuando usted habla con alguien, tiene que tener usted el conocimiento, el argumento y el Espíritu Santo, que es lo más importante, como ¿qué? Poder. Usted no puede decir, ay, yo no sé, solo mi pastor sabe. No, usted tiene que saber. Usted tiene que poder hacer apologética de la verdad. ¿Está bien? Estamos hablando de apologética, ¿ok? Dice entonces, el verso número 3, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes o indubitables que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿De qué les habló Dios? No les habló de políticas, que vamos a cambiar el mundo con política, porque eso es lo que está pasando en la iglesia moderna. La mayoría de algunos ministros están cambiando de ser pastores a ser senadores de la República, que no son senadores, realmente son ladrones. Bueno, no quiero, estoy enseñando más que predicar, pero quiero explicarle que eso pasa. Qué privilegio ser pastor. Claro, hoy en día eso se ha dañado, pero para mí es un privilegio. Es mejor servir a Dios que servirle al mundo. Es mejor servirle a Dios que servirle al gobierno. Y eso se dañó lamentablemente. Entonces muchos pastores hoy quieren lanzarse de políticos, de senadores. Yo conozco muchas iglesias y muchos pastores que están en pro de. Mire, no podemos mezclar lo político con lo religioso. La iglesia es la iglesia y el mundo es el mundo. El mismo Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no hay una mezcla. Lo que pasa es que los gobiernos actualmente han mezclado. Mire, para ser usted pastor aquí se necesita estudiar y tener un título. Y si usted no tiene el título, no es pastor. Y si usted no tiene el permiso, no hay iglesia. Y si usted no tiene, entonces, o sea, en la iglesia primitiva, pregunto, ¿los apóstoles pidieron permiso? ¿Los apóstoles tuvieron que ir a la academia para darle un certificado de pastor? ¿Los apóstoles pidieron permiso a el Imperio Romano para establecer un lugar de culto? No. ¿Ellos qué tenían? El poder del Espíritu Santo. Pero hoy el mundo nos ha ¿qué? Condicionado a tales cosas. Aunque están, no quiere decir que nos salgamos de allí, aunque están, y hay que cumplirlas, hay algo superior. Y es el Espíritu Santo. Hay cosas que nos podemos adaptar, pero hay otras que no. Si el Estado dice que casemos una pareja gay, jamás lo vamos a hacer. Así vayamos a la cárcel. ¿Entiende usted que eso se llama parresía? O sea, no podemos mezclarnos con el mundo porque entonces estamos haciendo lo mismo que el mundo hace y entonces no estamos teniendo ¿qué? Poder. Y eso está pasando hoy en iglesias gays, pastores gays, que no son pastores, los pongo entre comillas, pero ahora el pastor conoce a un muchacho de la iglesia y se casa con ese muchacho.
y lo pone en la alabanza. Ay, no, pues qué lindo, ¿no? Eso pasa. Hoy es así. Hoy las iglesias, lamentablemente, ahora hay iglesias cristianas, y aquí en Canadá muchas, anglo, también latinas, pero más anglo, están poniendo la bandera tricolor. Ya están permitiendo que homosexuales y gays vengan. Y bienvenidos, claro que sí, pero que conozcan la verdad y sean libres. De lo contrario, no pueden seguir. Porque la iglesia primitiva que tuvo, disciplina, eso no es, me lo inventé yo, disciplina. Si no hay disciplina, es que hasta en su hogar, si usted no tiene disciplina con sus hijos, va a llegar un día que sus hijos lo van a usted a qué? A pasar por alto. Y usted debe tener disciplina con sus hijos, porque usted no es amigo de sus hijos. Usted no escucha a las personas diciendo, yo soy amigo de mis hijos. Sobre todo la mujer dice, soy amigo de mis hijas, amiga de mis hijas. No, no, no somos amigas ni amigos de nuestros hijos. Yo no soy amigo de Manuel, él es mi hijo y está bajo una autoridad. Así sea grande, tenga muchos pelos en la cabeza, pero él se tiene que sujetar. Hay disciplina. Porque hay un modelo bíblico, hay un modelo eclesiástico, hay un modelo en la palabra, pero eso se ha perdido hoy. Cuando el pastor habla duro, la gente se incomoda y entonces dice, yo no vuelvo. Pero sí, pero yo estoy hablando desde la palabra. Si no se habla duro, ¿para qué está un pastor? Para edificar, para exhortar, para redarguir, también para regañar. Porque ese es el trabajo de un pastor. No es fácil, pero hay que saberlo hacer. Bueno, en todo ese contexto sigue diciendo la palabra aquí. En el verso número 4, una vez mientras comía con ellos, dice Lucas, les ordenó, no se vayan de Jerusalén. ¿Quién les dijo? Jesús. No se vayan de Jerusalén. ¿En dónde inició la iglesia cristiana? En Jerusalén. No fue en Roma, no fue en Constantinopla, no, que se dividió más adelante en la iglesia ortodoxa y en la iglesia tradicional es otra cosa diferente. En la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente es otra cosa diferente porque fue después que metieron sus manos y sus ideologías para que eso ocurriera. Pero fue en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre, note lo que Jesús les está diciendo a esta iglesia primitiva, a esta iglesia apostólica, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dijo antes. ¡Wow! ¿Cuál regalo? El Espíritu Santo en forma de poder. Gente que no tiene el Espíritu Santo en forma de poder. Gente que por eso no puede predicar afuera. Gente que le da miedo predicar. Gente que le da pena. No tiene el Espíritu Santo en forma de poder. Y aunque se haya chapuceado en una piscina y se haya bautizado 7 veces en el río Jordán, pero si no tiene el Espíritu Santo, no hizo absolutamente nada. Yo conozco un personaje que se fue a Israel, así había sido bautizado en Colombia, en las aguas, pero se fue a Israel con una comitiva XXX. Y con esa comitiva iba un pastor XXX. Y entonces ese pastor le dijo, no, hay que bajar 7 veces al Jordán. La unción de Naamán. Y bajó 7 veces. Una. Y el video me lo enviaron. Yo no estoy diciendo mentiras. Aquí está mi esposa presente, testigo. Y 7 veces bajó. Y hoy, llegó al país, se regresó y se separó. Qué linda unción, ¿no? ¿Usted cree que eso es la carreta, la imagen que vive en la iglesia moderna? Yo estoy haciendo un comparativo entre en la iglesia primitiva y la iglesia moderna, de dónde venimos y cómo estamos. Y eso pasa, y eso puede ocurrir con alguno de nosotros. Podemos bajar a las aguas y ser muy espirituales, pero no hay poder. Estamos haciendo quedar mal el nombre del Señor, pisoteando la sangre de Cristo. Y entonces por eso es que el mundo habla de la iglesia, por eso la gente no se quiere congregar, por eso la gente no quiere venir, por eso la gente no quiere estudiar, por eso la gente no quiere formarse, por eso la gente no quiere conocerlo, por eso la gente no quiere tener ¿qué? Poder. Por eso hay mucho cristiano lánguido, que no tiene carácter. La unción no está en la forma que se viste usted. La unción no está en la forma en que usted come. La unción no está en eso.
La unción no está en como usted habla. Oh, vosotros, hermanos, te profetizo, hermano Helman, que tú vas a comprar una casa sobre los alrededores de Sunningdale y vas a tener un automóvil. Ay, no, 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 no. Eso no es unción. Eso es carreta y falacia humanista. Dice la palabra entonces, en el verso número 5, Juan bautizaba con agua. Note usted, ¿con qué bautizaba Juan? Con agua. ¿Para qué? ¿Para qué bautizaba Juan con agua? ¿Porque tenían calor? Para arrepentimiento. Solamente ese bautizo fue para arrepentimiento. El agua es para arrepentimiento, por inmersión. Claro, después se volvió en el siglo sexto y séptimo por aspersión. ¿Por qué? Porque era mucha gente la que se convertía. Pero que entonces, como no tenían tiempo para bajar a las aguas, entonces echémosle agua en la cabeza. Agua, agüita, aspersión. Pero eso no es. Bíblicamente no es. Dice la palabra entonces que Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán, bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, hay una diferencia grande entre ser bautizado con agua, que es para arrepentimiento de pecados, que es morir al mundo y vivir para Dios. Por eso es importante. Si alguien aquí no se ha bautizado, yo lo animo a que que bautice, a que se bautice. Ahorita en junio vamos a tener bautizos. Vamos a ir a la playa y bautícese, porque eso es un plan de ¿qué? Una acción, una acción de obediencia. Es decir, Señor, yo reconozco que no hay otro Dios y necesito bajar a las aguas y me arrepiento de mis pecados conductuales. Por lo tanto, muero al mundo, pero vivo para ti, Señor. Eso significa bautizo. Usted no tiene que hacer un curso aquí. Número 1, tranquilo. Número 2, no tiene que pagar $20, ni 30, ni 40. Número 3, yo no le voy a poner ninguna excusa. Número 4, si usted está separado, soltero, viudo, arrejuntado, no se preocupe, bienvenido. Usted no me tiene que mostrar cuánto se gana a la hora. Sí, porque eso pasa en las iglesias. Conozco una iglesia, hay hartas iglesias que le dicen a usted primero cuánto gana. Segundo, usted sí diezma. Tercero, usted está casado, para luego ahí sí bajar a las aguas. Cuarto, haga el curso. Quinto, vale $25. 6, lo hacemos en 30 minutos la clase y ya está preparado. Tiene que comprar la túnica blanca con el logo de la iglesia y vale $50. Y no se ponga, por favor, ropa interior negra, use blanca. Y, si es posible, depílese las piernas. ¿Entiende todos esos argumentos tontos para bajar a las aguas? Pero aquí está haciendo un balance importante el señor Lucas, diciendo que Juan bautizaba con agua, pero que Jesús prometió a esa iglesia primitiva o apostólica que iban a ser bautizados en unos cuantos días con un regalo, y era el regalo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¡Wow! Para de contar. Seguimos. Esto es una clase. ¿Ya están aburridos? Muy bien. Ascensión de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora empieza la ascensión de Jesús. O sea, ¿se da cuenta que en la Biblia no hay por ninguna parte la ascensión de María? Dígame dónde dice la ascensión de María. Dígame. Me convierto a María. Amamos a María. Queremos a María. Es una mujer santa y piadosa que Dios escogió para que viniera el Cristo. Pero ella no ascendió. No hizo milagros. No hizo prodigios. Es más, ella misma dijo, mire, hagan todo lo que Él les diga. Fácil. A la misma María dijo, mire, si ustedes hacen todo lo que Él les dice, o sea, mi hijo Jesús, todo va a salir bien. Ella no dijo, vea, vamos a hacer lo que yo digo, que eso es lo que hizo la iglesia tradicional. Y la adoración de la morenita. Bueno, no estoy predicando, estoy enseñando. Así mientras los apóstoles, en el verso número 6, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos estaban preocupados en qué? En el gobierno de aquí abajo, de aquí abajo. Ellos, Señor, ¿ha llegado el día donde vas a liberar al pueblo de Israel? ¿Ha llegado el día donde tú vas a poner en alto a los judíos, nosotros los judíos, los hebreos, los helenistas, los doctos? ¿Ha llegado ese día donde nos quita el yugo del pie gigante del imperio de Roma o de los imperios que han venido a
acosarlos, babilónico, persa, romano. En ese momento era romano, el César. El nombre, el César era el título del emperador del momento y el nombre no era él. Cuando Jesús viene se llama es Octavio, pero el título es César. Entonces ellos pensaban que les iba a quitar ese yugo, ¿no? Ha llegado el tiempo, pero ese no era el cuento del Señor, porque estoy haciendo la diferencia entre el gobierno del mundo y el gobierno espiritual. El reino de Dios, que es que espiritual, pero como la iglesia lo ha convertido en todo el reino desde abajo, uy, no, es que nosotros los cristianos debemos tener carro, casa, beca, es que nosotros los cristianos tenemos que estar arriba en la cumbre, es que nosotros los cristianos somos prósperos, es que nosotros los cristianos tenemos que estar bien, súper bien, y somos, no, porque eso es el reino de abajo. Entonces, si un cristiano está económicamente alcanzado, ¿está mal? Pero ese es el problema que se ha mezclado en la iglesia moderna y contemporánea. Es que usted tiene que ser próspero y si usted no es un cristiano próspero, no hace parte del clan de los cristianos. Usted está en pecado. Como que usted está en pecado. ¿Por qué tiene zapatos rotos? Usted está en pecado. ¿Por qué? Porque el término lo están llevando ¿a qué? Al gobierno humano, a lo de abajo. ¿Sí? Ustedes vivir en prosperidad, vestir súper bien, comprar el auto de lujo. Ese es un verdadero cristiano, pero no es eso. O cuando usted vio a Pablo o cuando vio a Pedro con buenos caballos de la época. Sí, ni caballos. Yo creo que ni caballos tenían. No había marca, ¿no? Tommy Hilfiger, Nike. Si tengo que comprar Nike, porque nosotros los cristianos debemos demostrar que somos de verdad genuinos cristianos y nos merecemos lo mejor. Yo me merezco lo mejor. Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, XXX. O sea, si usted no usa esas marcas, ¿no es cristiano? Eso es lo que pasa hoy. Y la influencia se ha metido en nuestras congregaciones con esos megapastores, esos pastores ungidos. Yo soy el profeta, porque ahora, ojo. La parte obispo está en la iglesia. El título obispo está en la Biblia. El título obispo es un supervisor. Pero eso se fue degradando lamentablemente con el tiempo y ya no ese obispo se convirtió en el supervisor y el jefe de todos. De hecho, el vicario de Cristo se supone que es el Papa. O sea, el vicario significa que es el suplente, es el que es el mero mero. Nadie es igual al Papa. El Papa es infalible, el Papa es único. Y hoy la iglesia cristiana se ha corroído de la misma manera. ¿Quién manda en la iglesia cristiana? Los apóstoles. Yo estoy bajo la cobertura del apóstol de Montreal. No, yo estoy sobre la cobertura del apóstol de Vancouver. No, yo estoy sobre la cobertura del apóstol de London, Ontario. No, yo estoy sobre la cobertura del de Toronto. Él es el apóstol. Y bajo esa cobertura entonces tenemos ahora sí profetas, evangelistas, maestros y ustedes los pastores. Esa es la escalera que se ha venido hablando en la iglesia tradicional hoy, en la iglesia cristiana hoy en siglo XXI. Pero eso viene de tiempo atrás. Pero eso es lo que se está permeando y mire lo que está registrando la palabra. El verso número 7. Él les contestó. ¿Quién? Jesús. Aquí lo está plasmando Lucas, ¿no? Dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. O sea, ¿cuándo Dios va a levantar al pueblo de Israel por completo? Ni siquiera ustedes lo saben. Es más, estamos teniendo un problema de guerra en este momento, en pleno siglo XXI. El mundo está odiando a Israel. En parte tiene razón el mundo, déjeme decirle. Uno diga, ay, pastor, usted está con los judíos, con los palestinos. Mire, los palestinos son los mismos judíos. Entienda que yo les hice un mapa donde José era palestino, María era palestina. No me voy a decir que María era, no, María era palestina. José, el papá putativo de Jesús, era palestino. Y entre ellos mismos se están matando. La misma región. Claro, Petro dijo una cosa y todo el mundo vino contra Petro. Yo no tengo nada con Petro, no me gusta Petro, no hablo de política, no me gusta la política, no me interesa la política. En parte tiene razón, porque es un genocidio que está ocurriendo con el pueblo palestino. Aunque amamos a Israel,
Pero el Israel que amamos es el Israel espiritual, no es el Israel de venganza. Porque así como ellos están matando hoy en la zona de Gaza, en Rafah, niños, hombres y mujeres palestinos, eso mismo ocurrió con ellos en el 43, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde está el bendito amor y perdón que hablan los judíos? Del amor de ese Yeshua HaMashiach para los ortodoxos mesiánicos, o del amor de Yahweh o el Adonai para los judíos que todavía no creen en Jesús. ¿Dónde está ese amor? ¿Y dónde está ese perdón hoy? ¿Dónde? Pero la gente dice, amamos a Israel. Ay, nosotros no rompemos relación con Israel, y sacan las banderas de Israel, de la estrella de David. Pero ni siquiera tiene relación buena con su esposa. Y sí, va a romper relaciones con Israel. Y ni siquiera sabe la historia de Israel. Y la gente dice, no queremos romper relaciones con Israel. Pero no conoce. No sabe de qué Israel está hablando. El Israel que está hablando, el Israel de hoy es un Israel que se ha dañado. Es un Israel pervertido. Y no estoy maldiciendo a Israel. Yo amo a Israel. Es el pueblo de Dios. Ojo. El Israel que adora al Señor, el Israel que está esperando, el Israel que todavía busca, es el Israel espiritual. No es el Israel de guerra, no es el Israel de conflicto, no es el Israel de venganza. Entonces, en parte tienen razón. Por eso las universidades en Columbia, aquí británica, y la Universidad de Columbia en Nueva York, y las universidades en el mundo, en varias partes están, ¿qué? Haciendo protesta, ¿para qué? Para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Israel. Pero este señor Netanyahu está diciendo, no, vamos para adelante, se pare quien se pare. Y ya dijo Biden, no le vamos a enviar más armas, no le vamos a enviar más cosas, ya lo dijo. Eso está en la palabra. Un día, todas las naciones, bless you, todas las naciones le darán la espalda a Israel. Pero eso tiene un propósito. Estamos cerca de una tercera guerra mundial. Estamos cerca. Es un reloj profético Israel. Y el mundo está preocupado de otras cosas porque no está la iglesia está en otro mundo. La iglesia está venga hermano, somos prósperos, somos lindos todos. Venga hermano, hagamos un simposio de alabanza y cobremos a no sé cuánto. Hagamos un concierto de no sé qué y traigamos al mejor coach de los Estados Unidos, el mejor pastor, el ministro que hable más lindo. Pero la iglesia no está entendiendo el conflicto que está pasando, ni qué ha pasado, ni qué está pasando en este momento. Y están odiando ¿a quién? A todos los palestinos, pero no se están dando cuenta que también Israel, claro, estuvo mal que a Israel mataran tanta gente y se llevaran presos a muchos en octubre del año pasado. ¿Estuvo mal? Claro que estuvo mal, con este grupo asesino jamás. Claro que sí. Pero entonces el mismo Jesús dijo, ojo por ojo, diente por diente. ¿O qué hacemos? Se da cuenta que el Israel que está hoy es un Israel que falaz, que no está viviendo lo que dice, no el Nuevo Testamento, porque ellos no se rigen sobre el Nuevo, ni siquiera lo que está diciendo la Torá. Pero sí ponen sus velitas allá y lindos allá en el número de lamentos. ¿Y qué? Pura religiosidad. Y así la iglesia cristiana está igual y la iglesia tradicional está igual. Ese es el gran problema que tenemos. Y esta es una ventana hoy, y cada domingo vamos a tener una ventana de toda esa profundidad, de lo que está pasando, de lo que va a pasar y de lo que ocurrió en la historia de la iglesia. Nos quedan 10 minutos porque esto es una serie. Ya no se preocupen, esto es una serie que puede durar 10 domingos. Por eso le dije a la gente, no se quede en casa, venga y escuche. O sea que son 10 minutos que nos quedan, vamos a aprovecharlos. Dice la palabra en el verso número 8. Pero recibirán poder. Aquí Jesús dice algo importante a la iglesia. ¿Qué? Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán ¿qué? Testigos. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para robar a las personas? ¿Para decirle que pacten? ¿Para hablarles de simonía? ¿Para prometerles algo que no podemos cumplir los pastores?
Por eso a veces la gente compara, no es que su iglesia, ¿qué tiene? Nada, la palabra. Que la gente espera que esta iglesia o que las iglesias tengamos supermercado, food bank. Eso es lo que la gente. ¿Por qué? Porque la misma iglesia se ha encargado de dar lo que no debe dar.